Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa que la lleva en Historia, Cultura y Patrimonio de la región de Coquimbo y de La Serena, su programa RetroTour. Ya este es nuestro 10º capítulo, en la 10ª edición que hemos logrado llegar ya hasta sus hogares, grabándonos en distintos lugares de la ciudad de La Serena. De hecho, con Cristian estamos muy sorprendidos de cómo hemos ido tomando vuelo, de cómo ha ido progresando nuestros capítulos, y ya vamos, como digo, en la 10ª emisión, en el 10º capítulo de RetroTour. Hoy vamos a tener un capítulo especial, muy especial. Estamos en calle Los Carreras, o como se le llamaba quizás anteriormente, calle de las Carreras, ¿ya? Y con Eduardo de la Barra. Se recuerdan que en el capítulo anterior, cuando estuvimos en el Museo de San Francisco, hablamos un poquito del señor Eduardo de la Barra y mencionamos que el señor Eduardo de la Barra era un prominente masón de grado 33, perteneciente a la Gran Logia Masónica de Chile. Bueno, producto de ese momento de haber hablado de Eduardo de la Barra, nos despertó la curiosidad de conocer más de la masonería local. Y es por eso que hoy estamos aquí, justo afuera de la Logia Masónica Luz y Esperanza de La Serena, la Logia Masónica número 11 de Chile. Vamos a conocer al interior de este lugar a 3 miembros de la logia que nos han invitado a poder conocer. Nos van a contar de su historia, de la historia local, de su historia como masones en la región de Coquimbo. Vamos a conocer sus proyectos, porque hoy en día la masonería está en un proceso de apertura a la comunidad y han desarrollado proyectos de puesta en valor de su patrimonio. Patrimonio que está compuesto por esta casa patrimonial, está compuesto también por su biblioteca, está compuesto también por varios elementos de su indumentaria que se han conservado en el tiempo y que, como digo, los masones se han preocupado de dejarlos en vitrinas para que la gente que visite este templo lo pueda conocer, lo pueda apreciar y sacarnos de la cabeza esta idea de una organización secreta, de una organización prácticamente en constante conflicto con la Iglesia Católica, ¿no? Como digo, estos detalles de la historia de los masones que han ido quedando ya en el pasado. Así que, sin mayor preámbulos, los quiero invitar a conocer la Logia Masónica Luz de Esperanza, el Templo Masónico de La Serena, aquí, en su programa RetroTour. Bueno, querido amigo Cristian, ya entramos ya en la primera parte, al hall de entrada del Templo Masónico, y me recibe don Eduardo Rojo. Muchísimas gracias, don Eduardo, le agradezco mucho el que nos haya permitido ingresar a la logia, conocer el interior. Yo sé que en otros momentos se ha prestado para el Día del Patrimonio, por ejemplo, que la gente ingrese y pueda conocer la logia, sí. Pero hoy día de manera especial le agradecemos que reciba al programa RetroTour y podamos conocer este templo masónico importante en La Serena. Bueno, es para nosotros también un agrado recibirlo, y la verdad es que estamos en unos tiempos distintos en la que nosotros, como nuestra institución, podemos mostrarnos como somos, digamos, a la comunidad. Y es por eso, ¿no es cierto?, el recibimiento afectuoso que tenemos para ustedes hoy día. Le agradezco muchísimo, don Eduardo. Sí, cerremos. Grande las puertas, ¿eh? Bonito el cerraje. Don Eduardo, una consulta. Yo he visto, o he pasado por fuera, he visto la puerta entreabierta, la mampara cerrada, pero lo primero que a mí, o sea, como yo me di cuenta que era un lugar de impronta masónica, era por el símbolo que está justo arriba del dintel de la puerta. Así es. Es el símbolo, como decimos, tradicional del mundo masónico. Así es. ¿Y cuál es el significado
Pero ya no desde el punto de vista de como que te lo cuente Salfate en la tele, sino que alguien de la misma logia nos explique el simbolismo de esto. Sí, la verdad es que es un símbolo tradicional de la masonería y tiene varios significados. O sea, nuestra institución es simbólica y cada uno aprende de los símbolos que la institución nos ofrece. En ese caso hay rectitud, hay respeto, está la escuadra, el compás para trazar líneas rectas, ¿no es cierto? Fundamentalmente sistemas valóricos están colocados en esos signos. Y cada uno puede observar el valor que más lo represente en ese signo. Wow. El símbolo en general no es un significado único. Sino interpretativo. Exactamente, pero siempre en ese signo están representados los valores de nuestra institución. Yo le agradezco mucho el ingreso y que aclare esa duda. Yo, por ejemplo, he visto uno exactamente igual de eso, me imagino que Cristian se recordará, al lado de la tumba de Isabel von Gard, arriba en el cementerio. Justo en la tumba que hay al lado, tiene exactamente sí. ese mismo detalle que tenemos acá. Sí, bueno, podemos encontrar algunos símbolos que se repiten a través de la historia en las distintas religiones. Por ejemplo, claro. Tú vas a ver en el templo un ojo en un medio de un triángulo, el ojo que todo lo ve, claro. Pero también es la representación de elementos simbólicos también de otras religiones. Está en el dólar norteamericano, claro, claro. Donde hay varios elementos simbólicos. Seguramente muchos hermanos masones participaron en la construcción de ese claro, billete. Del billete y también de la misma historia de Estados Unidos. Así es. Bueno, joven Cristian, vamos a seguir ingresando, vamos a ir a otro punto del Templo Masónico de La Serena en este capítulo especial de Retro Tour. Bueno, continuamos aquí en el Templo Masónico y cruzando la puerta yo me encontré con una sorpresa que no conocía. Nosotros con Cristian hemos hablado mucho de estos pórticos, de estos arcos de medio punto que hay en distintos lugares de La Serena y que esperamos próximamente poder conocerlo y visitarlos todos. Pero aquí hay uno que yo tenía oculto, o sea, yo no conocía que estaba acá y si bien hay uno en la entrada, no me imaginé que continuaba ya a la entrada del patio, este arco de medio punto. Y le consultaba también recién a don Eduardo que el mundo masónico se conoce como sus orígenes dentro de la mampostería medieval, de los gremios de constructores picapedreros del mundo medieval, y que transmitieron sus conocimientos de albañilería, y de ahí viene esta asociación de gremios que traspasan información, y muchos de los símbolos que vimos recién tienen un origen en la arquitectura. Y yo le iba a preguntar a don Eduardo, ¿hay algún tipo de masón involucrado en la construcción de estos? No, la verdad es que estos arcos corresponden a la tradición constructiva anterior, digamos, en el siglo XVIII, entonces no está relacionado con la construcción masónica. Claro. Porque hay en varias partes en la zona de La Serena. Claro. ¿No? Entonces no existe participación nuestra en este tipo de construcción. Claro, uno podría pensar de que como tenía este origen, sí. Estos arcos, quizás hay algún maestro masón o alguien que manejara alguna técnica. No, pertenecían a la casa, digamos, que la logia que el Club Coquimbo compró, digamos, claro. En el año siglo XIX. O sea, digamos que estos arcos están antes de la creación de la logia. Es un punto importante. Sí. Bueno, joven Cristian, vamos a continuar por otro punto del templo masónico, conociendo aquí la logia Luz y Esperanza de La Serena. Compartir es una de las mejores cosas de la vida, y qué mejor que hacerlo con un puzzle mágico, único en su tipo en la región, que trae para ti bellos rincones y un verdadero viaje en el tiempo, con diferentes imágenes para construir y conocer sobre nuestra zona. Pide el tuyo en nuestro Instagram, @mágicopuzzle, y redescubre este clásico hobby. Mágico Puzzle, un puzzle para todos. Bueno, continuamos a otro punto del patio, aquí en la logia masónica Luz y Esperanza en La Serena, y recién comentábamos de un arco de medio punto que apareció cruzando el hall, cruzando el pórtico, el zaguán de esta casa, y le consulté a don Eduardo si algún masón importante había participado en la construcción y me dijo que no, porque ellos llegaron a ocupar la casa y este arco de medio punto ya se encontraba, era una construcción previa. Y ahí me surgieron varias dudas y yo le consulto cómo se logró, cómo llegó los masones a esta casa.
Bueno, esto es la historia, en fondo, de la masonería regional, ¿no? La logia masónica nació un 4 de junio del año 1874, con masones venidos de Orden y Libertad número 3 de Copiapó. Viajaron a La Serena e instalaron una logia con algunos masones que estaban acá en la zona. Lograron juntar una oficialidad y formaron la logia masónica Luz y Esperanza número 11 el año 1874. El año 1876 crean el Club Coquimbo, que es la representación social de la logia masónica, para poder ofrecer a la comunidad aportes, donaciones, en fin, actuar en sociedad como logia masónica. Pero no tenían un lugar donde estar. Este lugar, que era de doña Paula Irribarren, una señora benefactora de la ciudad, prestaba este solar para reuniones, para tertulias, en fin, distintos tipos de reuniones, y con toda seguridad los integrantes de la logia masónica funcionaron acá y habrían arrendado en algún momento algunas dependencias para ello. Pero la logia quería establecer un espacio para tener y construir sus templos, en fin. Y les solicitaron la venta a doña Paula Irribarren, así como el año 1877 se logra comprar el espacio, aun cuando existen también algunas anécdotas curiosas, porque el notario o quien hacía la transacción, la transferencia, la escritura, tenía que preguntarle al obispo para que doña Paula pudiera vender, ¿no? Así se logra que no se le venda a Luz y Esperanza número 11, sino al Club Coquimbo, como era la realidad, digamos. Porque ese era así que se logra comprar la casa, y de ahí se empieza entonces a remodelar y se empiezan a establecer los distintos templos. Ahí ya queda establecida, con la compra que hacen los integrantes de Luz y Esperanza de este espacio físico. Bueno, interesante, pero es importante porque en la sociedad artesana yo me acuerdo que también vimos como, por ejemplo, ahí el padre Munizaga, el que colabora con la compra del domicilio, y para todas las organizaciones que de alguna u otra manera trabajaban con la mutualidad, con el apoyo a sus miembros, necesitaba un espacio físico para poder operar. Así es. Claro. Y me comenta también de que aquí hay un templo que es como un templo nuevo, y otro que corresponde a estos periodos más antiguos de la logia. Así es. La verdad es que no tengo yo en este momento la fecha de construcción del tiempo antiguo. ¿No? Sí, el templo nuevo, que el que vamos a ver ahora, que data del año 1982, que se construyó. Ahí participaron todos los masones, algunos todavía están vigentes, no sé. Están con nosotros. Están con nosotros. Bueno, estimado Cristian, vamos a continuar para conocer otro espacio del templo masónico. Antes quisiera ofrecerles a ustedes un pequeño librito que es Historia de una casa. Y tú, como historiador, vas a tener que distinguir cuál es la ficción y cuál es la realidad. Ah, muy bien, muy bien. Aquí se cuenta la historia de esta casa en 3 relatos. El relato de cuando llegan a fundar la logia, de cuando se compra el espacio y cuando se construye este templo. Es un pequeño relato. Un relato en 3 partes. Historia de una casa, don Eduardo Rojo Muñoz. Bueno, afuera está el frontis de la casa masónica. Interesante, recordemos que, por ejemplo, el libro del Tesoro de los Piratas de Guayacán tiene mitad realidad y una gran parte de ficción. Pues. Claro. Y hay responsabilidad del lector ir separando el trigo de la cizaña. Las fechas y los momentos históricos son los que corresponden a la realidad. Claro. Pero está sacado, bueno, la historia debe tratarse, ¿no es cierto?, como desde la ficción, como sacar de la bolsa de un mago, sacar la realidad. Y como usted dice de los símbolos, hacer interpretación también de los hechos y de la historia. Así bueno, con nos vamos a ir a otro lugar de la casa con este regalo que nos hizo don Eduardo, y voy a ir hojeando para quizás hacer algunas preguntas en el camino. Continuamos en la logia masónica Luz y Esperanza de La Serena. Recién don Eduardo Rojo nos acompañaba y ahora me encuentro con Cristian Campuzano, quien es secretario aquí de la institución,
Y hemos ingresado a otro lugar, ya que es como un segundo hall, un segundo punto, antes de ingresar al templo masónico, que al igual que en toda iglesia o en todo lugar religioso, espiritual, hay un lugar importante, un lugar sagrado. Pero antes de ingresar, yo estuve viendo distintos puntos, estimado joven Cristian. Y aquí me llama la atención varios elementos antes de ingresar al templo. Y uno es esto. Yo en un principio consulté y te decía, esto es como el acta fundacional de la logia, y tú me dijiste que... No, en realidad eso se tratan de conmemoraciones de aniversarios, de fechas importantes. Por ejemplo, el que está allá es de 1901 y es un acta de conmemoración de un aniversario. Entonces señala quiénes se encontraban presentes, quiénes asistieron, las personas que visitaban desde otras logias. Esta que está acá es para conmemorar la construcción de este templo, de 1982. Porque el templo original de esta casa masónica es de 1876. Entonces, que con el tiempo fue siendo utilizado o reservado para algunas ceremonias solamente, después tuvo una vida más entregada a las funciones administrativas y se construyó este nuevo templo más moderno, con mejores condiciones de seguridad en esa época, en 1982, con la presencia del gran maestro de la época, Óscar Pereira Enríquez, que no es el alcalde de Coquimbo. Eso, Óscar Pereira, pensé el alcalde de Coquimbo. Aquí esta me parece que tiene que ser para las bodas de plata de la logia, porque del 74 al 1901 hay 25 años, como que sería quizás algo conmemorativo de eso. La celebración más importante que hubo en la historia de esta logia en particular fue por los 100 años. Claro. Incluso hubo actos públicos afuera de la Intendencia, se levantaron monumentos en el Liceo Gregorio Cordobés, donde hay muchos miembros de la Logia 11, también han pertenecido o han tenido su origen ahí en el liceo. Claro, también en un momento conversamos de que hay instituciones donde los miembros se repiten, y uno son obviamente aquí la masonería, pero también los bomberos, en la sociedad de artesanos y en el liceo. Son como estas 4 organizaciones donde mucho masón converge. Claro, lo que pasa es que por lo general las personas que han participado de estas instituciones tienen un interés muy grande en participar en la comunidad. Entonces uno va a encontrar a esas 4 instituciones que son las más importantes. La Sociedad de Artesanos de La Serena es la institución con personalidad jurídica vigente más antigua de la región de Coquimbo. Algunos años después, ese afán mutualista de participar, de congregar a personas con intereses similares, en ese momento liberales, trajo a la masonería a la región a través de esta logia Luz y Esperanza. Y bueno, en el año 1874 además hubo un incendio muy grande en el mes de octubre, y eso también motivó a las personas no solamente de la masonería o no solamente del mundo liberal, sino que también de los sectores conservadores, de los sectores religiosos, y se levantaron los cuerpos de bomberos. Entonces empieza a haber esta amalgama que está todo, pienso yo, dentro del marco del Liceo de Hombres de La Serena, que es la institución que hace de hilo conductor a través de toda la historia, por lo menos del siglo XIX y XX. Claro, y que perma harto de esta idea de la mutualidad, del apoyo efectivamente, mutuo. Porque muchos, en instituciones como la Sociedad de Artesanos o como la masonería, incluso en los bomberos, se da algo muy bonito, que es que se encuentran o se reencuentran compañeros de curso o profesores y estudiantes. Claro. Y que se crea una relación ya de horizontalidad, ya no tanto de la verticalidad de un profesor con el alumno, sino que ya no estamos en un contexto educativo, sino que ahora estamos en un contexto donde somos compañeros, camaradas. Independiente de que, por ejemplo, los bomberos o la masonería tengan ciertas estructuras que parecen ser jerárquicas, la verdad es que son lugares donde se trata de practicar la igualdad. Entonces, en el caso de la masonería serenense, uno podía encontrar compartiendo en el mismo salón o en el mismo comedor a Gabriel González Videla, que fue iniciado y se desarrolló en la logia Luz y Esperanza, y algún comerciante de la zona o algún funcionario público, o en tiempos más modernos uno puede encontrar a alguien que desempeña cargos de autoridad compartiendo con algún agricultor o con algún taxista, porque la verdad es que pese a que tiende a verse la masonería como algo bien elitista, como cualquier grupo de amigos se va formando en la medida de que se van seleccionando por afinidad.
Entonces, esas afinidades en el siglo XIX estaban dadas principalmente por el liceo. La gente se conocía en el liceo y después decía, claro. Mira, a mi profesor, a mi estudiante le interesaría participar también en esto, y iban y se invitaban. Claro. Recién tú comentaste de la iniciación de González Videla acá en esta logia. Y aquí hay otra vitrina que tiene elementos de estas Sí. iniciaciones, de este progreso. ¿Podrías mostrarme lo que hay, por ejemplo, Sí. en este lugar? Mira, en estas vitrinas que se prepararon para el Día del Patrimonio del año 2019, se presentan algunos elementos que son decoraciones simbólicas que se utilizan por la masonería. Ya. Entonces hay estos mandiles, como los delantales de claro. cocina. En realidad la masonería tiene una influencia muy grande de las construcciones, Claro. de la De los gremios. construcción de las grandes catedrales europeas, y luego eso va formando una temática o una inspiración con la cual se van construyendo todas estas representaciones que incluyen diversos aspectos del devenir humano. O sea, hay cosas que uno las ve y dice, no, esto es medio esotérico, hay claro. estrellas, hay soles, pero también hay cosas de construcción, hay una cúpula, columnas. Entonces, Pero, por ejemplo, esto no es un mandil, esto es ya como una pechera. ¿Cómo esto se es llama? esto es una banda. Una banda, ¿ya? Esto es una banda. Estas bandas se han ocupado en distintas épocas para ir representando distintos procesos que el iniciado va desarrollando. Ya. Y Lo aquí- mismo pasa algo similar porque el movimiento Scout tiene su fuente también en la masonería. Claro. Y uno lo puede ver más públicamente con estas bandas y piochas que van representando logros, que van representando Claro, momentos lo importantes, importante del progreso. y que se incluyen este imaginario, esta estética alegórica. Claro, a mí me llamó la atención porque tiene, por ejemplo, ya entre esta escuadra y este compás hay una cruz, Sí. que uno lo identifica como símbolo cristiano, y abajo, joven Cristian, yo sé que tú te recordarás, hay justamente la imagen del pelícano que se está sacando parte de su cuerpo y se lo está entregando a sus polluelos. Símbolo que, a pesar que no lo alcanzamos a mostrar, está presente también en un marco gigante en la sociedad artesano, que también está este símbolo. Hay otro elemento quizás que se repite en dos instituciones distintas, pero también con una impronta cristiana muy, muy particular. Porque la gente pensará, discúlpame, que el mundo masón con el mundo cristiano católico no tienen un fiato o un feeling muy grande. Históricamente, por lo menos de lo que aparece en la literatura y en los archivos que se encuentran presentes en la biblioteca de la logia Luz y Esperanza, la relación en La Serena, sobre todo entre la masonería y la Iglesia Católica, no siempre fue pacífica, pero por lo menos en los documentos había una cierta resistencia más del mundo conservador hacia la masonería que de la masonería al mundo conservador. Claro. En el entendido de que el principal orgullo de la masonería es tratar de abarcar a la mayor cantidad de personas posibles y en la mayor grado de diversidad. Entonces, en esta logia participaron sacerdotes, y hasta el día de hoy hay personas que profesan alguna denominación cristiana en particular, y no hay ningún inconveniente. Sí, en cambio, durante muchos años la masonería o participar de la masonería fue causal de excomunión por parte de la comunidad católica. Ahora ya no es así, pero está sujeto a interpretación porque se refiere a ciertas sociedades contrarias a la Iglesia Católica. Y también en otro tiempo, también en un momento preconciliar también de la misma iglesia. Claro. Y principalmente político, Claro. porque las reivindicaciones apoyadas por la masonería durante el siglo XVIII eran reivindicaciones liberales. O sea, claro. la educación laica, educación pública, el deber del Estado y no de las corporaciones particulares, que en ese tiempo significaban colegios católicos. Claro. Registro civil de los matrimonios, de los nacimientos, y no el control, porque recordemos que dentro de la tradición católica más antigua, afortunadamente en la actualidad no, se aplicaba la condena de la memoria, y si una persona era excomulgada era posible borrar los registros de que esta existían. persona, claro. Entonces, eso dejó de aparecer, y efectivamente iba a causar, la lucha contra esos privilegios iba a causar algún tipo de resistencia. Claro. Oye, bueno, continuando acá, hay una lista me imagino que distintos, dice arriba, 125 años de pensadores laicos, y veo una lista, hay harta calle ahí entre medio, hay harto nombre de calle últimamente, me doy cuenta, por ejemplo, Fernando Viñá,
Raúl Vitrán. Hay, por ejemplo, en la compañía, yo me recuerdo que está la calle, estaba Elías Espos Valenzuela, y que también fueron miembros y también presidentes de la logia. Sí. Y tenemos acá como uno diría en el colegio, el cuadro de honor, ¿no? Los alumnos destacados. Así que vamos a quizás a ver algunos de estos, Sí. de estos ilustres. Nos giramos, estimado joven Cristian. Vamos con el primero, que me imagino que esto ya es parte de la misma historia. Permiso, yo me voy a cruzar por acá. Acá tenemos el señor José Corominas. Sí, José Corominas era un comerciante español y a él se le considera el fundador de la Logia Luz y Esperanza y por ende iniciador de la masonería en la región de Coquimbo. Él, junto con el apoyo de otros de sus hermanos que se encuentran algunos sin fotografía, buscaron apoyo en la logia número 3 de Copiapó para poder constituirse como una logia autónoma en La Serena. Como la primera de La Serena, Claro. de la región. En Chile la primera es de Valparaíso, si no me equivoco, ¿no? En Chile la primera, o la que se tiene registro más antiguo, es Valparaíso, e incluso la Gran Logia de Chile surge de la unión de las cuatro primeras logias, entre las cuales la tercera es la de Copiapó. Ah, ok. Entonces esa, con respecto a la logia número 11, es su logia madre. Ah, por así decirlo, van con números, o sea, la más antigua es la primera, así, y no. Con ciertas alteraciones ok. cuando ocurre algún fenómeno, sobre todo, por ejemplo, en el caso chileno, durante la Guerra del Pacífico, muchas logias cerraron, porque los miembros se enrolaban y participaron de la Guerra del Pacífico. Claro. En el caso de la logia Luz y Esperanza número 11, es la única, mérito que quizás comparte con una más, que nunca ha dejado de funcionar. Ah, Quizás por la composición de sus miembros, porque durante la Guerra del Pacífico los de mayor edad que no participaron del conflicto bélico permanecían acá, claro. pero siempre muy conectados con lo que ocurrió en la guerra. Por ejemplo, el corresponsal de guerra, o el primer corresponsal de guerra existente en Chile, Marcelino Ibarren, ¿o no? es Machuca. Ah, Machuca. Y Machuca enviaba, y esas notas del conflicto se publicaban en el diario que era propietario y administrador y editor don Bernardo Sandón. Aquí, que aquí aparece Bernardo Sandón. Claro. Se nos repite, por ejemplo, aquí Adolfo Formas, un conocido también importante en el liceo, también en la astronomía. Estaba Óscar Cabezas Bascuñán, que también lo conocimos en el capítulo del Liceo Gregorio Cordobés. Hay un monumento. Hay un monumento afuera. Justo Sí. afuera de este rector. Qué interesante, como digo, este cuadro de honor de quienes han sido presidentes de la Logia Luz y Esperanza. Es que también llama la atención de que, claro, hay varios personajes que nosotros consideraríamos históricos, Claro. que le dan nombres a las calles, que tienen monumentos, pero también hay muchos de ellos que simplemente fueron, o meritoriamente fueron buenos ciudadanos. Ah, claro. Y desarrollaron entre ellos, independiente de su clase social, independiente de su opinión política, incluso independiente de su opinión religiosa, muy férreas amistades. Claro. Y esa amistad es lo que fue dando continuidad a quizás una de las instituciones vigentes más antiguas de Chile. Cristian, ¿te parece si ahora conocemos el templo, ya que hemos visto este primer momento? Sí. Y ahora podemos pasar al templo. Así que vamos a hacer un pequeño corte y nos encontramos adentro del templo masónico de La Serena. Bueno, sigo sorprendiéndome cada vez más. Estoy ya en el interior del templo masónico junto con Cristian Campuzano. Y yo muy sorprendido porque hay muchos elementos que a mí me generan muchas preguntas y voy a tratar de simplificarlo con la pregunta más sencilla. Aquí hay distintos puestos, distintos lugares. ¿Quién se sienta en cada uno de estos puestos? Bueno, estos puestos se denominan sitiales y son ocupados por ciertos miembros de la logia que cumplen una función. Esa función es operativa, o sea, hay un presidente que se denomina venerable maestro, pero también hay como en cualquier otra organización, hay un secretario, un tesorero, alguien que está encargado de estar atento de si los miembros, alguno está enfermo, si necesita alguna ayuda, del aspecto más de solidaridad, Claro. hay alguien que está encargado de la biblioteca, del archivo, y así hay una serie de funciones. Algunas son de administración comunes y otras que son un poco más reservadas porque también son símbolos para este aprendizaje que se practica dentro de la masonería. Claro. Ahí, por ejemplo, ese sitial tiene
unas plumas. Ahí podríamos entender que ahí es el puesto del secretario. Claro, porque va tomando nota. O allá hay unas llaves, que es quien mantiene la caja fuerte, es el tesorero, y así hay distintos puestos. El más característico ahí va a ser el del venerable maestro que tiene una escuadra. Claro. O sea, una norma, una regla, es el que pone ahí el orden del trabajo que se está realizando. Claro, bueno, don Eduardo me mencionaba justo en la entrada esto que es importante de la simbología y que trata de marcar esta rectitud, este orden que es muy importante dentro del pensamiento filosófico del mundo masónico. Y también, bueno, está esto que está en el medio. Esto, yo me imagino que como en todo lugar sagrado, que esto es un lugar como muy importante. ¿Será este el más importante de la logia? Claro, el templo en general es importante porque al igual que una película, uno no toma solamente la escena más importante y se queda con eso, sino que hay un conjunto de elementos que van teniendo una cierta correspondencia, una cierta armonía, y a la cual la persona que está atenta y que ha ido aprendiendo las doctrinas que contiene la masonería puede ir sacando provecho. Entonces, claro, efectivamente esto es un altar o ara, ¿ya? Si uno se acuerda, en el himno nacional, ¿ya? Dice que en tus aras juró, y la gente de repente, como ara no es un concepto más arcaico, pero se refiere al juramento que se hace en un altar. Eso lo comentamos, joven Cristian, justo en el capítulo de la catedral, porque en la catedral se coloca en unos lugares la piedra de ara, que es este mismo del altar, y el mismo ejemplo que tú colocas el que usamos en esa oportunidad. Eso lo hace uno repensar el contenido del himno nacional cuando decimos que seremos el asilo contra la opresión, y eso fue lo que juramos constantemente en las aras, en tus aras, en las aras de la patria. Y eso lo vincula a esas banderas que hay atrás, porque la masonería es una institución esencialmente republicana. Claro. Republicana y democrática porque se identifica con los valores de la república, pese a que su origen es dentro de una cultura monárquica como la inglesa, pero en el caso chileno es una institución que siempre ha estado de la mano de la república. Claro, qué importante esto de lo que tú mencionas de la democracia y esta tradición democrática de la masonería. Al principio, cuando yo ingresé, yo miré esa cajita y a lo lejos uno imaginaba que es como una radio a tubo. ¿Ya? Y tú me comentaste después, no es una radio a tubo, es como la urna donde se depositan las votaciones. Claro, quizás ahora puede parecer súper normal u obvio que una organización, las decisiones se tomen por votación directa, que los miembros sean elegidos entre todos los asistentes, pero pensemos que la masonería surge en Inglaterra hace 300 años. La masonería como la conocemos, porque hay toda una historia de la masonería previa, la que construyó las catedrales, pero la masonería moderna es de hace 300 años. Entonces, tener una tradición que hace 300 años decía un hombre, un voto, era algo súper radical, era algo realmente revolucionario y que impregna hasta el día de hoy la forma en que se toman las decisiones en una logia. Oye, y también arriba, el cielo es un cielo azul, y me llama la atención que, al igual como iglesias de aquí de nuestro Valle del Elqui, por mencionar Algarrobito, Las Rojas, Alto Balsol también, si no me equivoco, joven Cristian, y Montegrande, tienen esto de colocar estrellas. ¿Hay algún simbolismo relacionado con y con la posición que ocupan? Bueno, todo lo que se encuentra dentro de un templo masónico es simbólico. Todo. Desde el piso hasta el techo, las paredes, el por qué se encuentra dividida en ciertas partes, por qué hay unas luces en ese lugar. Bueno, los ventiladores no, y el calefactor tampoco, pero descontando eso, todo tiene una representación. ¿Por qué son estas 3 columnas? ¿Por qué hay un altar en el centro? ¿Por qué está acá y no está allá? Claro, porque es un cuadriculado acá abajo. Porque hay un piso alternado entre blancos y negros por el cual uno pasa, y que uno pasa por ese piso. Entonces, todo eso va representando acciones y símbolos que sugieren y que despiertan la imaginación, que no obligan a nadie a pensar de una forma definida. O sea, no es una enseñanza que uno le diga, esto significa esto, sino que es algo que le dice, usted, ¿qué piensa según su cultura, según su tiempo, según su forma de entender la vida? Le representa para usted esto. Y eso es lo que ha permitido que la masonería se practique por más de 300 años y no haya pasado como otras incluso con buenas intenciones, otras doctrinas que duran algunas décadas o un siglo
y después desaparecen porque no siguen de la mano con la cultura. Esto tiene una cierta flexibilidad. Y con respecto a las estrellas, todos los templos masónicos tienen estrellas y tienen altares, como los tienen las iglesias, como los tienen también el templo natural que tienen los pueblos originarios cuando celebran sus ceremonias al aire libre. Esto no es hecho al aire libre, pero quiere que uno evoque que hay un universo con el cual uno también está conectado. Claro. Y en ese sentido este templo tiene una característica especial que quizás no se repite en otros templos masónicos, que es que cuando se construyó en 1982, las estrellas están calculadas en la posición en que se veían al momento en que se construyó el templo mirado desde acá. O sea, alguien se acostó acá, puso un proyector. A lo Miguel Ángel. Y proyectaron las estrellas y después cuando se construyó se recordó el lugar y se posicionaron en ese punto. En ese espacio. Claro, entonces, ¿a qué voy con esto? Es que pese a que la masonería o las mismas iglesias pueden tener símbolos comunes o estructuras comunes, la realidad local les va dando una vida que es distinta en cada comunidad. Claro. Lo pasa con las iglesias, como las iglesias rurales, pasa con los templos masónicos también. ¿Te parece si vamos afuera? Porque quiero hacerte la última pregunta. Afuera el joven Cristian ahí nos va a seguir, pero te la vamos a hacer afuera. Bueno, hemos salido ya del templo masónico, de su lugar principal, del lugar donde estaba el altar y los puestos importantes, los sitiales, pero yo me di cuenta, al interior, no lo consulté, que había muchas espadas. Había como una espada al lado del maestro, del venerable maestro, habían otras espadas que estaban cerca también del puesto del secretario, del tesorero, sí. Y saliendo, aquí justo delante del retrato de don José Corominas, hay dos espadas, y una de ellas es la réplica de la espada de Bernardo Higgins. Dentro de los elementos simbólicos que se encuentran en los templos, bueno, aparte de los que vimos, se encuentran también las espadas, que tienen cierto uso ceremonial, ritual, son espadas sin filo, claro. Incluso algunas son las vainas de las espadas, pero que van cumpliendo cierta finalidad, digámoslo, dramática. Porque eso también es parte de la ritualidad. Claro. En más detalles no se puede entrar porque la idea es no arruinar la experiencia claro. de quien lo vaya a vivir en algún momento y que pueda enfrentarse a estos símbolos y poder, como te decía recién, despertar su imaginación para que vaya encontrando por sí mismo las respuestas a las cosas importantes o que él o ella, en el caso de la masonería femenina, considere importantes. Bueno, Cristian, yo te quiero agradecer este momento que nos hemos podido vivir conociendo el interior del templo masónico, conociendo esta simbología, los retratos también de sus miembros. Y yo creo que sería lo ideal, por ejemplo, ver el último punto, que es, como tú decías, los archivos de aquí de la masonería. Sí, porque hay una biblioteca. Hay una biblioteca que en la actualidad, bueno, y por producto del contexto de pandemia en que nos encontramos, hay varias partes de la casa masónica que están en proceso de reconstrucción o de remodelación. La biblioteca es una de ellas, pero sí podemos hacer una pequeña visita a alguna selección de lo que consideramos son nuestros libros de mayor valor patrimonial. Ya, bueno, Cristian, te agradezco mucho y vamos a hacer este último punto aquí de RetroTour. Sunday, Monday, happy days. Compartir es una de las mejores cosas de la vida, y qué mejor que hacerlo con un puzzle mágico, único en su tipo en la región, que trae para ti bellos rincones y un verdadero viaje en el tiempo, con diferentes imágenes para construir y conocer sobre nuestra zona. Pide el tuyo en nuestro Instagram, @mágicopuzzle, y redescubre este clásico hobby. Mágico Puzzle, un puzzle para todos. Bueno, hemos ingresado aquí, me imagino que esto es como la secretaría, esto es como un lugar más administrativo dentro de la logia, y tenemos también algunos documentos,
algunos libros y me mencionabas de este texto, como un acta, ¿o no? Sí. Este es el primer libro de actas. Este libro se empezó a llevar el 5 de junio de 1874. O sea, el día de la inauguración de la fundación. Efectivamente, el día de la fundación. Y aquí hay un acta que es del 12 de febrero de 1877, donde se habla de la importancia para la masonería de La Serena, como para los fines del Club Coquimbo, de la adquisición de una casa y sitio que pertenece a doña Paula Iribarren, o sea, esta casa. Ahora, ¿qué diferencia existe entre la logia masónica Luz y Esperanza número 11 y el Club Coquimbo? Lo que pasa es que la logia masónica Luz y Esperanza número 11 es una agrupación de personas que no tiene personalidad jurídica propia, es un grupo. ¿Ya? Ese grupo, llegado el tiempo, necesitó proyectarse hacia la sociedad, realizar algunas cosas, comprar este inmueble y creó una corporación. Esa corporación es la Corporación Cultural Club Coquimbo, que tiene personalidad jurídica vigente, que está en el registro nacional de personas jurídicas sin fines de lucro, es una ONG. Claro. Y esta tiene un objetivo cultural y además administra el patrimonio masónico. O sea, administra, es la propietaria de la casa, proporcionándolo para su uso para la Logia Luz y Esperanza número 11, las otras 3 logias que funcionan en este mismo inmueble, los 2 centros femeninos que trabajan en este mismo inmueble que tienen sus reuniones, una fraternidad juvenil y un grupo scout. ¿Ya? Entonces son varias las organizaciones y en otras épocas hubo otras organizaciones también. Se llevaba acá la biblioteca de la Liga de Estudiantes Pobres que existía en el siglo XIX. También habían comedores para estudiantes, en algunas épocas para estudiantes de sectores rurales, en otras épocas para estudiantes universitarios. Entonces son varios proyectos que no son necesariamente masónicos, pero que surgen de la masonería. Entonces son 2 cosas diferentes. Yo, por ejemplo, soy el secretario del Club Coquimbo, de la Corporación Cultural. De la Corporación Cultural. Exacto. Y bajo este gran paraguas están las distintas logias y los otros grupos. Y ese paraguas de esta Corporación Cultural, que además tiene otros fines, como son la difusión del patrimonio, también alberga el desarrollo de las actividades masónicas y paramasónicas que se desarrollan en esta casa. Claro. Y allá tenemos unos libros. Tú me mencionaste también que la biblioteca se encuentra en un proceso de remodelación y hay varios lugares de esta casa que están siendo remodelados. Sí, claro. efectivamente. Y esos son libros como con valor patrimonial, mencionabas tú. Claro, los libros que se encuentran, acompáñame por acá, los libros que se encuentran en este lugar son algunas muestras de que más que tener un valor como objeto, hablan bastante de cuáles eran los intereses que tenían los masones del siglo XIX. Entonces, lo primero que trataron de hacer una vez que se organizaron fue constituir una biblioteca que fuera de avanzada. Entonces nosotros podemos ver acá estos 4 tomos de las obras de Darwin. Como primeras ediciones, por así decirlo. Efectivamente, estas son primeras ediciones. Ya. No, los Descent of Man son segunda edición, esta es primera edición, y este que es el Viaje alrededor del mundo, en el Beagle, esta es primera edición. Claro, y estos formaron parte, me imagino que son los miembros de la logia que adquieren estos libros y los colocan a disposición de la biblioteca. El origen de los libros, bueno, hay 3 fuentes. Están los libros que fueron comprados directamente por la logia, están los libros que fueron legados por miembros de la logia que una vez que fallecían seleccionaban algunas de sus obras y las donaban a la logia, y otras que fueron siendo entregadas en vida. Por ejemplo, dentro de las obras que destacan está esta pequeña colección, que es un tratado de astronomía popular, que tiene la particularidad o el valor patrimonial de que es un libro que fue donado por Varela Calzada a la biblioteca de la respetable Logia Luz y Esperanza número 11, octubre de 1876. Estudios y lecturas sobre astronomía, esto está en francés, de Camille Flammarion. Este libro fue parte de los libros junto con Ana Karenina y otros más de literatura rusa que forman parte de la biblioteca. Son obras que Bernardo Sandón, cuando era presidente de la Logia Luz y Esperanza, y evidentemente a cargo de la biblioteca, facilitó y prestó a Gabriela Mistral cuando ella se hizo cargo de la Escuela de las Compañías y tenía
15, 16 años. Claro, de hecho Carolina Mistral escribe precisamente agradeciendo la acción de Bernardo Sandón de permitirle acceder a esos libros en una época en que ella no lo tenía, no disponía de una biblioteca y aparte era difícil acceder al conocimiento en ese tiempo. Claro, efectivamente los libros que menciona ella en su manuscrito El oficio lateral de 1947, ella nombra que había trabado amistad con un viejo periodista, Bernardo Sandón. Y bueno, y ese Bernardo Sandón le facilitó los libros de finas pastas y uno puede ver que estas ediciones son en realidad bastante bellas en su contenido, claro, porque mira, tiene una encuadernación con papel marmolado, que la verdad es que era como dice la misma Carla Mistral, era un fenómeno bastante raro en provincia. Claro. Bastante raro. Y dentro de otras obras que también tienen que ver con lo político. O sea, nosotros, por ejemplo, aquí se mantiene la colección de von Humboldt, el ensayo político. Este ensayo político sobre el reino de Nueva España es una de las obras que históricamente se atribuye a las precursoras de la independencia de las colonias de América. Porque empezó a formar la idea de una América latina, de una América latina, de un nuevo continente con una idiosincrasia propia. Y esos elementos estos libros influyeron mucho en la cultura de esa época, las teorías sobre la evolución, las ideas políticas, y no solamente en un sector liberal, sino este es el ejemplar más antiguo que se llama La regla de las costumbres. Es de Qué hermoso el libro. 1774. Qué belleza. 1774. Y claro, tal como dices tú, libros que tienen una impronta filosófica también muy, muy importante. O artística. Claro. Hay colecciones de obras de teatro, hay algunas colecciones que representan también la diversidad de los miembros de la logia. O sea, hay algunas que son como estas, que tienen tapas de cuero, papel marmolado, y hay otras que son colecciones de los años 20 o de los años 30, como los actuales zigzag. Claro. O sea, una serie de tomos. De volúmenes, claro. U otras como esta, que también es una primera edición en español, que son las obras de Julio Verne, que tienen ilustraciones y grabados preciosos. Hermoso, claro. En la primera edición francesa. Claro. Bueno, con esto nos damos cuenta de que esta apertura que la masonería ha tenido en los últimos años de mostrarse, de darse a conocer, obviamente también motivación, porque hay mucho misterio que rodea a la masonería, también por su antigüedad, también por las experiencias que distintas personas han tenido con ella. Y yo los felicito y agradezco mucho que estén en esta política de puertas más abiertas y poder mostrar estos espacios. Lo que pasa es que lo que la sociedad a veces entiende como secreto masónico es más que nada un afán por mantener una discreción de una actividad que se ve importante y que, como te decía anteriormente, tiene mucho que ver con la sorpresa y con el aprendizaje. Entonces es como... a diferencia de otras instituciones en que uno va y lee un libro y va aprendiendo ramos por curso, la masonería pone a su disposición un conjunto de elementos culturales que hay que ir descubriendo. Entonces, si se revelaran de sopetón, la verdad es que se perdería la experiencia y la esencia de lo que es. Lo que sí no obsta a que hay muchos elementos que son relevantes para la cultura y que incluso la Logia 11 ha tenido la intención de promoverlos a través siempre de su corporación cultural para que lleguen a la comunidad. Hay varios de estos libros que formaron en algún tiempo parte de bibliotecas populares que eran mantenidas acá, que eran abiertas, que se mantenían al público, pero con el paso de los tiempos y los cambios de generación, a veces hay proyectos que se han ido quedando en el pasado, pero que no obsta a que se vuelvan a recuperar. Por ejemplo, a principios del siglo XX, a través de un departamento de extensión que estaba constituido, se realizaban charlas científicas en forma semanal al público. Y y eso se dejó de hacer durante muchos años. En el año 2016 se comenzó a hacer de nuevo, que son las charlas del Club Coquimbo, que actualmente se hacen por Zoom, se hacen en línea. Entonces hay toda una renovación, porque uno puede echar mano a este pasado para darle vitalidad, traerlo al presente y que sea algo útil, tanto para los que participan de la masonería como para los que no. Fuera, claro. Ahora, ¿en qué proyectos hay para futuro aquí en la logia? Mira, sobre los proyectos que hay para el desarrollo de la Casa Masónica de La Serena y para todas las instituciones que participan de ella,
yo te pasaría o te invitaría a conversar con el administrador de la Casa Amazónica, don Segundo Leito. Ya, vamos entonces a hacer una conversación con don Segundo. Bueno, continuamos dentro de la Casa Amazónica que se encuentra en Los Carrera con Eduardo de la Barra. Gracias a Cristian y a don Eduardo hemos conocido distintos lugares importantes de la Casa Amazónica, de la logia y su templo, pero ahora estamos con don Segundo Leighton, quien nos va a comentar de los proyectos que tiene tanto la logia amazónica como el Club Coquimbo relacionado con la mantención de la casa y la apertura al público. Don Segundo, cuénteme, aquí vemos una pantalla que está mostrando un zoom, perdón, como un recorrido virtual por la logia amazónica, por el templo que recién acabamos de conocer. ¿Qué proyecto es este? Primero que nada, muy buenas tardes, estimado Raúl, queridos amigos. Efectivamente, en mi calidad de administrador de la Casa Amazónica, la Gran Logia de Chile, a través de sus corporaciones, tiene un gran interés de que las casas masónicas a nivel nacional pudiesen contar con la seguridad y el confort que requiere tanto en esta casa masónica, el Luis Esperanza número 11, como las otras logias que trabajan acá en esta casa, digamos. Como ustedes ya lo han conocido, es una casa del siglo XIX, la cual su estructura en su mayoría es una estructura de adobe. Por lo tanto, ya con todos estos más de 100 años que tiene, la verdad es que requiere de varios proyectos que se necesitan justamente para darle la seguridad y el confort que requieren todas las personas que visitan nuestra Casa Amazónica. Entre los proyectos más importantes, la Gran Logia ha decidido que respecto al medio ambiente y al cambio climático, pudiésemos obtener algunas mediciones. El año pasado ya realizamos algunas mediciones del carbono y en este año estamos realizando una medición de la huella hídrica. Muy importante en esta naturaleza porque sabemos que el agua es un vital elemento que en estos momentos tenemos que cuidar y tenemos que poder, digamos, darle un mejor uso. De hecho, ya este año la medición de la huella hídrica ha sido facilitada por un trabajo y un proyecto que ya hemos realizado con respecto al cambio de todo lo que significa la grifería, de los baños, de las cocinas y de los lugares donde se riegan, algunos lugares donde se utiliza este vital elemento. Por ello es que con eso ya estamos reduciendo de gran forma el buen uso de este vital elemento, y claramente ese proyecto ya lo hemos finalizado y estamos en vía ahora de que los resultados nos otorguen algunos importantes antecedentes para saber cómo podemos mejorar respecto a esta medición y a este uso del agua vital. Ahora, con respecto a la infraestructura propiamente tal, hay otros elementos que son muy importantes y que tienen que ver con el sistema eléctrico. Como ya ustedes saben, esta es una casa masónica desde el siglo XIX, tiene variamente, su estructura está bien complicada, por lo tanto hemos iniciado ese proyecto de instalación eléctrica en la casa masónica en 2 etapas. Ya tenemos la primera, que fue un diagnóstico y un levantamiento que se hizo con respecto a lo que se utiliza aquí como una fuente luminosa. La verdad es que es un trabajo bastante arduo porque demora meses y la verdad es que también tiene un costo económico importante. En ese sentido, ya estamos trabajando con algunos proveedores que dicen relación primero al diagnóstico y ahora vamos a materializarlo con respecto al cambio total que tiene que tener esta casa masónica para evitar siniestros tan importantes como el incendio, por ejemplo, que han sido afectadas muchas casas aquí en el casco histórico de la ciudad. Serena, tenemos el ejemplo de la Casa Piñera, donde quedó en escombros, y la verdad que queremos evitar eso. De esa forma, ya ese trabajo se está materializando en un 50% y esperamos de aquí a fin de año poder finalizarlo con un resultado positivo, en el sentido de que podamos, como te dije anteriormente, darle la seguridad que corresponde
y estar inserto en lo que la autoridad SEC, en este caso, Claro. nos impone, y de esta forma poder llevar adelante a cabo este tema de lo que significa poder tener menos peligro, y la verdad que en ese sentido estamos trabajando muy bien con esos temas, digamos. Lo bueno es que se entiende que el domicilio, la residencia, este lugar es patrimonial y que estas características patrimonial, de tanto por su antigüedad como los materiales, requieren esto que usted comenta, el tema de hacer estudios previos, de manera que sea de evitar el tema de un incendio a través, por ejemplo, de los sistemas eléctricos. Y eso es una felicitación que hay que hacer, porque ojalá más instituciones se preocuparan de estos detalles que son preventivos para evitar algún tipo de desastre. Así es, la Gran Logia está muy preocupada con las casas masónicas a nivel nacional respecto a estos temas que yo ya te mencionaba, como era la medición de la huella hídrica y el tema de lo que significa la luminosidad que tiene que haber en las casas masónicas. Tenemos proyectos a presentar al Departamento del Patrimonio del Ministerio de la Arte y Cultura, ¿cierto? Para poder refaccionar algunos de estos dependencias que claramente requieren de un trabajo profesional, con arquitectos, digamos, acreditados, Claro, sobre este tema. que tengan Y, los conocimientos. exactamente, cosa de hacerlo lo más profesional posible, digamos, y de esa forma poder cumplir con todo lo que nos exige la autoridad. Claro. Y también entender que el recuperar una casa con estas características también es oneroso, te involucra unos recursos que no siempre se disponen. La verdad es que, bueno, los recursos son bastante altos, porque no debemos de perder de vista de que el patrimonio que existe en esta casa, ya sea como infraestructura, y también, como lo señalaba Cristian, en el sentido de que existe mucha documentación y muchos libros de una data bastante anterior. Por lo tanto, hay un tercer proyecto que tenemos, que es la construcción de una biblioteca. Esto claramente va acompañado con un museo que también pretendemos realizar, en el sentido de poder ubicar todos estos elementos, digamos, históricos en algún lugar donde podamos ubicarlo con seguridad, para que puedan permanecer, digamos, en las visitas que se hacen a las casas masónicas. Nosotros en 2019 abrimos por primera vez en estos más de 100 años la casa masónica al público. Por lo tanto, fue un trabajo bastante bonito, en el sentido de que recibimos más de 400 personas visitando, digamos, esta casa, y en ella pudimos mostrar, ¿cierto?, toda la literatura, los libros que tenemos, de registro sobre todo, para poder tener que hacerlo un poco más placentero. Claro. Entonces, cuando recibimos visitas de personas que están, ¿cierto?, y que nos visitan en los días del patrimonio, hay que darle la seguridad que corresponde. Por eso también es importante el tema de resguardar todo lo que es el matrimonio, específicamente libros, actas que tenemos del siglo XIX, y que son muy importantes para el patrimonio masónico del Club Coquimbo y de las personas que nos puedan visitar. Claro, también de la región, porque es importante que los masones son personas de la región, independiente de que la logia esté asentada acá. Hay masonería en toda la región de Coquimbo. No debemos olvidar que en esta casa masónica trabajan cuatro otras logias. Cuatro logias más, por lo tanto hay que unirle también que hay algunos clanes que trabajan con nosotros, que son entidades de carácter universitario, educacional, y también los centros femeninos. Por lo tanto, las visitas que se producen en esta casa masónica es de un número bastante alto. En ese sentido, los proyectos que ya hemos visto de la huella hídrica, los proyectos eléctricos que tenemos, más algunos de infraestructura, y los que vamos a presentar para poder refaccionar y acondicionar como corresponde a esa casa masónica, sean importantes, digamos. Bueno, estimado segundo, quiero agradecerle a usted, bueno, y a través suyo, agradecerle también a Cristian, que nos acompañó, a don Eduardo Rojo, que también nos permitió ingresar a la casa masónica. Y yo creo que en este punto vamos a hacer ya el fin de nuestro capítulo número 10 de RetroTour, ¿ya?
quiero mandar antes de finalizar, y voy a aprovechar este minuto para agradecerles, como digo, a Cristian Rifo, que se encuentra haciendo la grabación, que está con nosotros, no hay que olvidar nunca que Cristian también está en RetroTour. Quiero aprovechar también de mandar dos cariñosos saludos. El primero es para Oriana Palma, que nos ha dejado bonitos comentarios siempre que hemos transmitido nuestros programas. Oriana nos ha mandado un saludo y nos ha felicitado, así que queremos devolverle esa cortesía a Oriana mandándole un saludo muy cariñoso. Y también quiero mandar un cariñoso saludo a la Escuela Juan Torres Martínez de la localidad de Dieguitas, ¿ya? A todo su cuerpo de profesores. Le recomiendo al alcalde Vera, que ha sido reelecto, mándeles un bono porque son profesores maravillosos, son excelentes trabajadores, le colocan el empeño, trabajan hasta las altas horas de la noche, y en especial el profesor César Rojas y a su familia, a quien le quiero mandar un gran saludo porque también nos ha hecho llegar sus comentarios. Y creo que con este capítulo hemos cumplido y hemos alargado un poco más los capítulos tradicionales. Así que para César Rojas, su señora, sus hijos, su familia, un muy cariñoso saludo. Bueno, y desde el Templo Masónico de La Serena, desde la Logia Luz y Esperanza número 11, despedimos este capítulo 10 de su programa RetroTour.